Amigos, soy Guillermo Torres Quirós y bueno, pues en esta ocasión en la videocolumna platicaremos acerca de pues qué pasó después del 9 Nadie Se Mueve, de la marcha del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Hablaremos solamente del gran tema, el coronavirus, qué está pasando en el mundo, cuáles son las reacciones de cada una de las naciones más importantes del mundo y hablaremos también de la administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa con Me Canso Ganso? ¿Qué ha pasado con el tema de la rifa del avión presidencial y otras cortinas de humo que ha inventado este gobierno? Bueno, hablemos primero de qué pasó después del 8 y el 9 de marzo. Bueno, para empezar, el día 8 nadie pone en duda, hubo una gran cantidad de gente, de mujeres que fueron a las calles de las principales ciudades del país a hacer presentes pues su protesta contra la violencia a la mujer. El color predominante fue el color morado y bueno, pues vimos a mujeres de todo tipo, desde mujeres pues jóvenes, incluso niñas, hasta podríamos ver mujeres ya adultos mayores ahí participando en esta manifestación. Obviamente podríamos decir que hubo como tres grandes divisiones en estas participaciones. Primero, el grupo feminista convocante, que son las históricas, digamos, de la bandera feminista, las que piden despenalizar el aborto, las que piden un 50-50 en todas las posiciones de poder. Este grupo que siempre ha estado presente y que se caracteriza por tener su pañoleta verde, por andar siempre pues en este día 8 de marzo pues haciéndose presentes. Por otro lado estaba el grupo anarquista, que es un grupo muy pequeño pero muy escandaloso, que fueron los que hicieron principalmente los daños a los monumentos históricos, a los comercios, los que le aventaron bombas molotov a la policía, las que dañaron a mucha gente en el camino, que ese es el grupo, digamos, anarquista que participó dentro de esta manifestación. Y la gran mayoría, digamos, era gente de buena fe que participó un poco en el sentido de unirse a esta marcha en contra de la violencia y recordando casos enigmáticos como el de Ingrid Escamilla, el de la niña Fátima y algunos otros más que han salido y han sobresalido. Digamos que sean los tres grandes contingentes. Al final el gobierno de la Ciudad de México dijo que habían sido 80,000, las fotografías marcan que fue mucho más de 80,000. Lo que sí es que hubo momentos en los que la cosa se puso tensa, en algunos puntos donde no se dejaba pasar a todo el contingente. Y bueno, también hubo ahí pues algunos altercados como el que se dio afuera de la Catedral Metropolitana. Pero bueno, digamos, eso fue en general la protesta en Ciudad de México. En otras entidades también hubo presencia, también hubo gritos, también hubo, digamos, esos tres grupos participando, haciendo presencia en el que pues fue considerado uno de los días más históricos. Y bueno, el 9 de marzo, nadie puede dudar, en muchas partes del país, en el caso de Ciudad de México, la ausencia de las mujeres se veía de forma notable en el transporte público, en las calles, no había tráfico. Vamos, era algo que llamaba mucho la atención. La ausencia de las mujeres era sobresaliente en el espacio público. Y bueno, pues uno se pone a preguntar, bueno, ¿qué pasa después de esta manifestación del domingo 8 de marzo, de este paro del 9? Pues la gran pregunta es, ¿quién va a capitalizar todo este proceso? Aquí en este mismo espacio mencionamos que no iba a faltar pues la bandera feminista que pidiera a lo mejor despenalizar el aborto a nivel nacional, o simple y sencillamente iba a pasar como un día anecdótico, como un día solamente histórico. Empecemos por el presidente. El presidente no le tomó importancia, lo pasó al tercer nivel dentro de su famosa mañanera y pues simplemente contestó, felicitó a las mujeres que marcharon y dijo que había grupos conservadores atrás de la manifestación. Volvió a reiterar lo que ha sido su narrativa de ataque, quién está en contra de su administración. Por otro lado, vimos cómo en la Cámara de Diputados, bueno, pues al discutirse el tema de meter a grado constitucional los programas sociales, pues se quiso aprovechar el momento por parte de Wendy Briceño, de Miroslava Sánchez, diputadas de Morena. Una preside la Comisión de Igualdad de Género, la otra la Comisión de Salud. Bueno, pretendieron de alguna manera pues sacar la famosa bandera verde, decir que el tema estaba puesto en la mesa y que si se buscaba incluir la palabra bienestar y los programas sociales en la Constitución, bueno, pues era una buena oportunidad para meter el tema de la despenalización del aborto. Hubo respuesta por parte de algunas legisladoras, principalmente panistas, en la voz de Marcela Torres Peinberg, que dijeron que no, que el tema era la violencia, que no era otro tipo de temas, otro tipo de agendas.
Y bueno, pues la verdad es que hay que seguir esperando qué terminará pasando con esto. Yo creo muy en lo personal que poco a poco se dará un cambio cultural en el trato a la mujer, pero esto se puede olvidar si no hay algunas acciones políticas públicas que aterricen de fondo lo que pasa con las mujeres en este país. Lo que sí les puedo adelantar es que por parte del gobierno de la Ciudad de México se ha anunciado un programa de SOS a la mujer, en donde se acudirá a cada una de las casas para ver qué tanta violencia sufren las mujeres y ver cómo se les pueden atender. En otras palabras, se le sacará raja política a este tema. Y bueno, el coronavirus es un temazo, es algo que está de boca en boca. Y bueno, pues esto que ya se consideró una pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud ha tenido respuestas distintas. Vemos más allá del tema China, que es, digamos, el país donde se ha potencializado esto. También hay que tomar en cuenta la gran cantidad de millones de chinos que hay en el planeta Tierra. Bueno, pues el país que no sea dentro del paquete China que más afectaciones ha tenido es Italia. Italia que según los propios críticos, los analistas en materia de salud hablan que Italia no tomó sus prevenciones en el momento en el que empezó la enfermedad en China y que bueno, las consecuencias las están viviendo ahora. Y bueno, la reacción que todo el mundo ha llamado la atención es la de Donald Trump. Donald Trump anunció que no habría vuelos de Estados Unidos a Europa ni de Europa a Estados Unidos. En otras palabras, cierra las fronteras para los europeos. Y bueno, se empiezan a tomar una serie de medidas drásticas como la cancelación de la temporada de la NBA y así de una gran cantidad de conciertos y espectáculos masivos en los Estados Unidos. Por otro lado, hay países centroamericanos como El Salvador, como el propio Honduras, Guatemala, que están tomando previsiones ante lo que puede ser un gran contagio de esta enfermedad del coronavirus. Y bueno, obviamente hay muchas opiniones al respecto, que si hay que lavarse bien las manitas, que si hay que desinfectar todo, que si esto es más que nada una cortina de humo, que si es un escándalo. Lo que sí podemos decir es que en materia económica, híjole, claro que ha afectado el coronavirus. Y a esto otro fenómeno interesante, que es lo que ha sido el precio del petróleo después de esta guerra que está teniendo Arabia Saudita con Rusia en tema de precios, y que bueno, esto ha desencadenado una caída de la economía mundial. Incluso lo podemos ver reflejado en el tipo de cambio peso dólar, donde estamos llegando ya a más de 22 pesos, lo que no habíamos visto en la historia reciente. El último gran campanazo fue el gasolinazo y la entrada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Híjole, la verdad es que esto se pone complicado. Y bueno, el tema del coronavirus, mucho se habla pues de que el problema no es tanto el combate a la enfermedad, sino es si el sistema de salud está preparado para atender esto. Y aquí es donde viene la gran reflexión. Tenemos por un lado el inicio del 2020 con una gran ineficiencia por parte de lo que fue o lo que ahora es el INSABI, esta sustitución del Seguro Popular, este instituto que de alguna manera trata de cuidar la salud de todos los mexicanos. Y bueno, lo hemos visto con la falta de medicamentos en los hospitales públicos, principalmente para enfermedades como es el cáncer. Por otro lado, vimos como en el caso de los hospitales de Pemex, para hacer precisos en Villahermosa, una medicina caduca está acabando con la vida de varias personas que se hacen diálisis. En otras palabras, el sistema de salud de México nos ha dado mucho de qué desear en los últimos meses. No digamos históricamente, donde ha habido un esfuerzo por parte de una gran cantidad de médicos en este país. Y bueno, hemos visto muy activo al subsecretario Hugo López-Gatell, que pues, ha tomado un protagonismo importante, más que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien se ha mantenido de bajo perfil. Y bueno, pues este se ha convertido en el vocero de notificar qué ha pasado con el coronavirus. Y ya son 11, 12, no sabemos ya cuántos son los pacientes. Y obviamente empieza el tema de la conspiración. Si atrás de todo esto está a las farmacéuticas a nivel mundial que quieren vender más medicamentos, si esto es para hacer una guerra a los chinos. Bueno, mucho se habla de qué es lo que está alrededor. Lo que sí es que hay que cuidarnos como población, hay que estar muy atentos, porque eso va a tener implicaciones políticas. Y la implicación política, por cierto, se da en el caso de los Estados Unidos, donde recordemos que están en plena campaña electoral. Y bueno, esto sin duda le ganará votos, estas medidas de precaución de Donald Trump le ganarán votos
a su figura y a su reelección. Y por cierto, nada más para rematar, ya digamos que viene junto con pegado, decirles que en las últimas primarias de las elecciones demócratas, pues ahora sí que John Biden ya le empezó a ganar a Bernie Sanders. Y bueno, esto es porque pareciera que los miembros del Partido Demócrata se dieron cuenta que tienen que tener un candidato más competitivo contra el propio Donald Trump. Vamos a terminar esta videocolumna haciendo referencia a cómo está el gobierno, cómo es el termómetro del gobierno en estos momentos. Podemos decir que ya a más de 15 meses de iniciada esta administración, de que ya López Obrador, pues de alguna manera ya tuvo el tiempo para tomar las riendas, tomar el control de su administración, del gobierno. ¿Qué tanto está haciendo pues útil o no útil? ¿Qué tanto ha sido eficiente o no eficiente en el marcaje de su política pública y, en otras palabras, de su propio mantenimiento? Bueno, pues la 4T, pues no podemos decir que goza de la mejor de las saludes. Ahorita en estos momentos un tema internacional está afectando económicamente a la economía del país. Estamos hablando de pues el tipo de cambio a 22 pesos. El índice de confianza del consumidor va a la baja. No ha habido crecimiento del empleo. Y lo que se viene, la mala calificación a Pemex, que podría provocar todavía un descalabro mayor para el gobierno mexicano, y esto con consecuencias hacia los demás. Recordemos que el año pasado, 2019, el país tuvo un decrecimiento del menos 0,1%. Por ejemplo, en el tema de seguridad, vimos cómo en esa semana en Celaya pues se intentó capturar al famoso Marro, este líder del cártel de Santa Rosa, que se dedica principalmente al huachicoleo y al robo de automóviles. Bueno, pues fue la detención del papá del Marro y después se quiso detener al Marro. Y bueno, vimos cómo carreteras tan importantes como la de Celaya, la de Salamanca, pues taponeadas con trailers quemados. Y a esto vemos una gran inseguridad que está viviendo en el estado de Guanajuato y pues zonas que están alrededor, como el estado de Querétaro. Y bueno, todo esto a consecuencia de la lucha contra el crimen organizado. Bueno, el gobierno dice que no hay lucha contra el crimen organizado. De lo que está sucediendo a consecuencia de las reacciones del crimen organizado ante pues lo que se está viviendo. El golpe que dio los Estados Unidos también es interesante. Anunció que hizo algo de su parte al detener a más de 200 miembros del cártel Jalisco Nueva Generación en su territorio. En otras palabras, fue por las células que se encuentran ahí en los Estados Unidos implementado una campaña, un operativo muy especial. Y bueno, esto va a pegar y va a tener reflejo aquí en nuestro país. Y a eso vemos que bueno, pues la preocupación del secretario de Seguridad Pública Federal, el señor Durazo, gira en torno al tema de su posible candidatura al gobierno de Sonora, más que buscar la paz en el país. La verdad es que esas cosas se le están complicando al presidente. Y bueno, ¿el presidente en qué está? El presidente está en la rifa del avión presidencial. Es increíble la cantidad de tiempo que el presidente le dedica a un tema en el cual él tiene el dominio. Claro, lo hace pues como se dicen ahí para espantar las moscas y él ser el dueño del mensaje, el que tenga el control absoluto de todas las cosas. La verdad es que es muy lamentable lo que el presidente está haciendo si no atiende a prontitud los problemas que realmente están afectando y que posiblemente pueden sumarse si se convierte el tema del coronavirus en un tema de salud pública nacional fuerte y alarmante. Pareciera que este gobierno, sus funcionarios prefieren guardar silencio. Tienen miedo a quedar mal con el presidente. Tienen miedo a equivocarse y prefieren mejor que sea el presidente el que mantenga el ritmo, el que mantenga las decisiones. Eso es lo preocupante. Y la gran pregunta, ¿y dónde está la oposición? ¿En dónde están los que deberían de alguna manera mostrar algunas opciones y soluciones a esto? Híjole, no quiero escucharme negativo. La verdad es que en estos momentos de adversidad, qué mejor que un pueblo unido. Un pueblo como el mexicano que se caracteriza no solamente por su ingenio y su hospitalidad, sino también por salir adelante en los momentos más difíciles. Los invito a escucharme todos los lunes a las 7:30 de la noche en el 90.5 de FM, Grupo Imagen, tercera emisión con Esteban Arce. Y también pueden meterse a Radio Anáhuac, escuchar los podcasts Realidades y Coyunturas en los que participa un servidor, en el que abundamos algunos de los temas que tratamos en esta videocolumna. ¡Excelente semana!